Radio Ebro. Servicios informativos. La responsabilidad de que haya presupuestos es del equipo de gobierno. Zaragoza necesita presupuestos. La prórroga presupuestaria será una malísima noticia, sobre todo para las entidades sociales. El gobierno del Partido Socialista no tenía ninguna intención de presentar estos presupuestos, prefería la prórroga. Se ha forzado finalmente, gracias al inicio de la negociación de Chunta Aragonesista, la presentación de un presupuesto malo que no soluciona los problemas. Desde Chunta Aragonesista se han presentado enmiendas que inciden en nuestras prioridades políticas, en el empleo, en la vivienda, en los más desfavorecidos. Se han tumbado todas en comisión y ya veremos qué ocurre en los próximos días, hasta el jueves, el día del pleno, pero hoy por hoy es muy complicado que Zaragoza pueda tener estos presupuestos, y la culpa, la responsabilidad será del equipo de gobierno, de un alcalde que ha optado por gobernar en minoría en vez de gobernar con una mayoría de izquierda que habría tenido durante toda la legislatura, y él será el responsable de las consecuencias que puedan derivarse de esa prórroga presupuestaria si finalmente ocurre. 114 enmiendas, 114 no es una buena forma de intentar pactar con Izquierda Unida unos presupuestos. Lo digo porque creemos que no eran unos buenos presupuestos para la crisis, que no estaban bien armados, que no estaban bien negociados, que no se ha hecho bien, y que le está poniendo las cosas muy difíciles a Izquierda Unida. Izquierda Unida ha sido exigente en estos 2 últimos años, ha podido pactar unos presupuestos en los cuales se incorporaban con muchos condicionantes sociales, muchas apuestas por programas nuevos, programas de empleo, que este año hemos visto que se veían recortados y que no estaban a la altura. Nuestra lectura es que el equipo de gobierno no quiere esos presupuestos. No quiere que los haya, quiere hacer una prórroga presupuestaria que le favorece, pero que no favorece en nada a la ciudad. Izquierda Unida lo va a intentar hasta el final, va a intentar que haya presupuestos, pero que haya unos presupuestos sociales, unos presupuestos que planteen soluciones frente a la crisis, y que, digamos, que esté claro que Zaragoza tiene un enfoque social y una salida social de la crisis.